El mercado estaba lleno de ruidos y olores. Sin embargo, en el rincón más oscuro de esa extraña extraterrestre yacía el silencio. Los comerciantes gritaban los precios. Los compradores regatearon en voz alta. Alimentos extraños asados al fuego. Y las voces metálicas de los comerciantes resonaron en la noche. Pero frente a todo ese ruido, una pequeña jaula permanecía inmóvil, cubierta de polvo, ignorada por casi todos. Dentro de la jaula estaba sentada una niña. Su piel estaba pálida por la enfermedad. Sus delgados brazos rodearon sus rodillas. Su cabello, una vez brillante, ahora se pegaba a su rostro. Su respiración era superficial. Cada subida y bajada de su pecho parecía como si pudiera ser la última. Para los traidores, ella ni siquiera era una persona. Ella era un bien roto, una esclava demasiado débil para trabajar, demasiado enferma para vender, no valía ni una moneda. Un comerciante se burló cuando un comprador miró hacia su jaula. El comprador arrugó la nariz y se alejó. Otros se rieron y dijeron que era una tontería siquiera mirarla. Querían brazos fuertes, dientes afilados o belleza para presumir, no una criatura moribunda que apenas pudiera levantar la cabeza. Aún así, sus ojos contaban una historia diferente. No estaban vacíos. Tenían un brillo tenue, una pequeña chispa, como una vela luchando contra el viento. Pero nadie se molestó en mirar lo suficiente como para darse cuenta hasta que pasó un humano. Él parecía diferente del resto. Su ropa era sencilla, desgastada por el viaje, nada lujoso ni brillante. Su rostro no reflejaba codicia, solo una expresión tranquila que parecía fuera de lugar en un mercado tan cruel. Caminó lentamente, como si no tuviera prisa, y cuando sus ojos se posaron en la jaula en la esquina, se detuvo. El comerciante se rió inmediatamente. «No la quieres, humano. Está casi muerta. Es un desperdicio de dinero. Una esclava débil es una carga». Agitó la mano como si intentara perseguir al humano hacia un ganado más fuerte y saludable, pero el humano no se movió. Su mirada permaneció fija en la muchacha. Ella levantó la cabeza ligeramente, lo suficiente para encontrarse con sus ojos. Por un segundo, el tiempo a su alrededor pareció detenerse. Ella intentó sonreír, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de dolor, una sonrisa destinada a ocultar el hambre, la debilidad y el miedo. El humano se arrodilló lentamente junto a la jaula, ignorando la suciedad, ignorando las escaleras burlonas. La miró atentamente a los ojos, como si buscara algo. La niña susurró, algo demasiado débil para que alguien más lo oiga, una palabra entrecortada, un aliento suave. El rostro del humano se tensó por un momento. Luego habló suavemente. «¿Cuánto cuesta?» El mercado estalló en risas. El comerciante meneó la cabeza. «Estás loco, humano. ¿Realmente quieres este? Ella no es nada. Podrías tirar tu dinero al fuego y sería una mejor elección». Pero la voz del humano permaneció tranquila. «¿Cuánto cuesta?» El comerciante, sintiendo una oportunidad de ganar al menos algo de la muchacha inútil, dio un precio descuidado. Fue bajo, casi insultante. Pero para el comerciante, incluso una moneda para ella era una victoria. Esperaba que el humano cambiara de opinión. Esperaba que se riera y se alejara. En lugar de eso, el humano metió la mano en su bolsillo y colocó las monedas sobre la mesa sin decir otra palabra. Su movimiento fue simple, pero el silencio que siguió fue pesado. La jaula se abrió. La niña intentó ponerse de pie, pero las piernas le fallaron. Ella se tambaleó hacia adelante y casi se cae. Antes de que tocara el suelo, el humano la atrapó suavemente. La multitud murmuró. Algunos rieron, otros negaron con la cabeza. Uno susurró, ¿por qué gastar dinero en algo que ya se está muriendo? Otro dijo, los humanos son criaturas extrañas. Siempre eligen los problemas. El humano no les respondió. Levantó a la niña en sus brazos como si no pesara nada.
Su cabeza descansaba débilmente sobre su hombro. Su sonrisa regresó solo por un segundo, no para ocultar su dolor, sino porque por primera vez en mucho tiempo, alguien la había tocado sin crueldad. Caminó entre la multitud, cargándola con cuidado, ignorando las escaleras, ignorando las risas. Sus pasos eran firmes y su rostro tranquilo. Pero en mi interior ardía una tormenta de pensamientos. ¿Por qué se detuvo ante ella? Él no podía explicarlo por sí mismo. Quizás fueron sus ojos. Tal vez era la fuerza oculta en su cuerpo roto. O tal vez fue simplemente porque estaba sola, olvidada y a nadie más le importaba. Cuando llegó al borde del mercado, la acostó en un catre sencillo dentro de un pequeño refugio que había alquilado para pasar la noche. Le dio agua lentamente, gota a gota, para que no se ahogara. Colocó una manta sobre su delgado cuerpo. Él se sentó junto a su cama en silencio, sin moverse, sin tratarla como basura. La respiración de la niña todavía era débil, pero sus ojos permanecieron abiertos un poco más esta vez. Ella lo miró y susurró otra vez. Sus palabras estaban entrecortadas en un lenguaje que la mayoría no entendería. Pero los ojos del humano se abrieron ligeramente como si supiera lo que ella había dicho. Afuera, el ruido del mercado se desvaneció. Pero dentro de ese pequeño refugio, algo diferente comenzó. Por primera vez, la niña olvidada no estaba sola. Y la galaxia no tenía idea de qué cadena de acontecimientos acababa de ponerse en marcha. El mercado nunca olvidó las cosas extrañas. Y a la mañana siguiente ya corrían rumores. Un humano había comprado a la niña alienígena moribunda. La gente decía que era una locura. Otros se rieron, llamándolo debilidad. En un lugar donde los esclavos eran comerciados como animales, la bondad era considerada una tontería. El humano ignoró la conversación. Se sentó al lado de la pequeña cuna donde descansaba la niña. Su respiración ahora era más suave, no tan agitada como antes. La había alimentado con caldo cucharada a cucharada durante toda la noche, secándose el sudor de la frente. Ella todavía estaba débil, su cuerpo temblaba incluso ante el esfuerzo de levantar la mano, pero sus ojos permanecían abiertos por más tiempo ahora. Cuando despertó de nuevo, sus labios se movieron lentamente. Susurró un sonido, una palabra entrecortada en su lengua materna. El humano se acercó, con los ojos agudizados, como si comprendiera. Él susurró en su idioma y, por primera vez, sus ojos se abrieron con sorpresa. Nadie más la habría entendido. La lengua de su pueblo era rara y estaba casi borrada. Los de su especie habían sido cazados, vendidos y dispersados por las estrellas. Sin embargo, este humano lo dijo como si hubiera llevado esas palabras en su corazón durante años. La garganta de la niña estaba seca, pero logró susurrar. ¿Por qué? ¿Por qué ayudarme? El humano no respondió de inmediato. Él simplemente ajustó la manta alrededor de sus hombros y colocó otra cucharada de caldo junto a sus labios. Cuando ella se negó, demasiado cansada para comer, él simplemente se quedó a su lado, sin forzarla, sin abandonarla. Su silencio fue más fuerte que cualquier respuesta. Mientras tanto, fuera del refugio, los comerciantes conversaban entre ellos. Ese humano ha perdido la cabeza, dijo uno. Gastar monedas en un esclavo moribundo. Otro se rió entre dientes. Él quiere jugar a ser un héroe, pero pronto aprenderá que ella no sobrevivirá a los débiles y su dinero desaparecerá. Pero no todos se rieron. Algunos ojos observaban atentamente el refugio. Los hombres envueltos en sombras susurraban entre ellos. ¿Lo oíste? El humano compró uno de ellos. Sí, respondió el otro. Ella lleva las marcas aunque ahora la enfermedad las oculte. Si vive, será peligrosa. Dentro del humano sentía el peso de esos ojos, aunque no podía verlos. Había estado en muchos lugares, visto muchas batallas y sabía cuando el peligro lo acechaba. Pero también sabía que la niña estaba demasiado débil para moverse, demasiado débil para defenderse, así que se quedó. Cuando llegó la noche,
encendió una pequeña linterna. La muchacha se movió, su voz débil pero firme. Me dejaron morir. El humano se inclinó más cerca, con su voz baja y tranquila. Lo sé. Su mano tembló mientras se acercaba a él, no para rogar, sino simplemente para asegurarse de que era real. La habían tratado como basura durante tanto tiempo que el calor de su mano sobre la de ella parecía irreal. Su sonrisa apareció de nuevo, delgada y débil, pero diferente esta vez. No era la sonrisa falsa que había usado para ocultar su dolor en la jaula. Era pequeño pero era cierto. El humano habló suavemente. Nadie debería quedar solo en esa situación. Esas palabras tenían peso. No eran grandilocuentes ni ruidosos, pero en ellos había una verdad más profunda que cualquier cosa que hubiera escuchado en años. Mientras ella volvía a caer en un sueño intranquilo, el humano permaneció quieto, con la mente pesada. Sabía que esta elección no era pequeña. Al sacarla de esa jaula, había entrado en algo más grande que él mismo. Podía sentirlo en el aire, en el silencio entre sus respiraciones y en las tenues cicatrices en su piel que hablaban de una historia antigua. A la mañana siguiente alguien llamó a la puerta. El humano lo abrió lentamente. Afuera estaban dos comerciantes, con amplias sonrisas, pero con ojos demasiado penetrantes. Oímos que compraste el enfermo, dijo uno, fingiendo sonar amigable. Quizás quieras devolverla. Podemos darte otra fuerte y sana. La voz del humano se mantuvo tranquila. No, rieron los comerciantes con inquietud. ¿Te arrepentirás? Humana. Esa está. Mejor déjala ir ahora antes de que surjan problemas. Pero el humano cerró la puerta sin decir nada más. Su mano se detuvo en el picaporte, entrecerrando los ojos. Sabía que no eran simples comerciantes. Lo estaban probando, tanteándolo. Se volvió hacia la cama. La niña estaba despierta, mirándolo con ojos asustados. Lo había oído todo. Se acercó y le puso una mano suavemente en el hombro. No tengas miedo, dijo en voz baja. No sabes lo que soy, susurró ella, con voz temblorosa. No sabes lo que soy. El humano la miró con atención. Quizás sí. Contuvo la respiración y abrió los ojos de par en par. ¿Cómo podría una desconocida de otro mundo conocer su secreto? Pero la calma con la que habló, la forma en que no se inmutó ni retrocedió, le dijo algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Confianza. Afuera, los susurros se oscurecieron. Las sombras se cernieron. La decisión que tomó en el mercado ya no se trataba solo de amabilidad. Se trataba de supervivencia. Y pronto, tanto él como el olvidado, la chica sería puesta a prueba de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Yacía en el catre, con la respiración entrecortada, la piel fría y las manos temblorosas cada vez que intentaba moverse. El humano se sentó a su lado, sin moverse, sin distraerse con el ruido del mercado. En el silencio de la habitación, solo el sonido de su débil respiración llenaba el aire. Había enfrentado muchas cosas antes. Tormentas, batallas y hombres más fuertes que él. Pero esto era diferente. Aquí no podía luchar con los puños ni con armas. Solo podía sentarse, esperar y tener esperanza. Le limpió la frente con un paño húmedo, le ofreció agua gota a gota y, cuando no pudo sostener la copa, la levantó. Cada vez que abría los ojos, lo veía allí. Los comerciantes se habían burlado de él. Los compradores se habían reído, pero él no se apartaba de su lado. Era el único en la galaxia que la trataba no como una carga, sino como alguien que merecía ser salvada. Durante la noche, su fiebre subía y bajaba. A veces gritaba en sueños, con la voz temblorosa, con palabras que nadie más entendería. Pero el humano se acercó, sus labios se movieron, respondiendo en la misma lengua olvidada. Su voz era firme, como si siempre hubiera sabido esas palabras. En un momento, sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Se aferró a su brazo con una fuerza sorprendente, susurrando, «Vendrán por mí». El rostro del humano no cambió.
Su voz serena regresó. Entonces me enfrentarán primero. Lo miró con incredulidad. Su promesa era simple, dicha en voz baja, pero tenía un peso mayor que cualquier grito. Para alguien que había sido abandonado, vendido y olvidado, esas palabras impactaron profundamente. La chica intentó sonreír de nuevo, débil, pero enferma. Ni siquiera me conoces, susurró. No necesito conocerme, respondió el humano. Ya no estás solo. Su mano tembló en la de él, y por primera vez en muchos años, su corazón sintió algo parecido a la esperanza. Afuera, la ciudad estaba inquieta. Se había corrido la voz de que el humano había mantenido con vida al esclavo enfermo durante la noche. Para la mayoría, era una broma, pero para unos pocos, era una noticia peligrosa. Las sombras se agolpaban en las esquinas, voces susurraban sobre marcas en su piel, sobre linajes perdidos, sobre secretos ocultos en niños moribundos de su especie. Una de esas sombras se apretaba contra la delgada pared del refugio, escuchando. Sus ojos brillaban tenuemente en la oscuridad. Se giró hacia su compañero y murmuró, «No debe sobrevivir». Dentro, la chica se movió de nuevo. Intentó sentarse, pero su cuerpo le falló. El humano la sujetó antes de que se desplomara, sujetándola suavemente hasta que se calmó. Su aliento rozó su pecho mientras susurraba, «¿Por qué sigues aquí? Podrías venderme de nuevo o simplemente irte». El humano negó con la cabeza. «Si me voy, morirás. Eso no es algo que pueda aceptar». Sus labios temblaron. Nunca antes había escuchado tales palabras. Su gente había sido traicionada por promesas. Su vida se había medido en monedas, pero este extraño habló como si su vida importara. Y aunque estaba débil, sintió una pequeña fuerza dentro de ella. Una razón para seguir respirando. El humano permaneció despierto toda la noche otra vez. Sus ojos nunca se cerraron por mucho tiempo. Cada sonido exterior lo ponía alerta. Cada crujido de madera o paso arrastrado le recordaba que el peligro estaba cerca. Aún así, se sentó a su lado, negándose a dejar que el miedo lo alejara. Al amanecer, la fiebre de la niña bajó. Su piel aún estaba pálida, pero su respiración se estabilizó. Sus ojos se abrieron con más atención. Miró al humano que seguía allí, su mano descansando cerca de la suya. Sus ojos estaban cansados pero tranquilos. «Me observaste toda la noche», susurró. «Sí», dijo simplemente. «¿Por qué?» El humano se reclinó ligeramente. «Porque nadie más lo haría». Su pecho se apretó. Una lágrima se deslizó por su mejilla antes de que pudiera detenerla. Ella giró la cara, avergonzada de su debilidad. Pero el humano no se rió, no se burló. Él solo le entregó un pequeño trozo de pan lo suficientemente suave para sus débiles manos. «Come», dijo. «Un bocado es suficiente por ahora». Ella obedeció lentamente, masticando con cuidado. Y aunque no era más que pan, le pareció la comida más rica que jamás había tenido, porque le fue dada no con fuerza, sino con cuidado. Mientras comía, sus pensamientos daban vueltas. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué hablaba su idioma, un idioma que ya nadie quería aprender? ¿Por qué la eligió cuando cientos de personas más fuertes estaban en el mercado? Quiso preguntar, pero le falló la voz. El humano, como si percibiera su pregunta, solo dijo, «No te han olvidado. No mientras yo esté aquí». Sus palabras flotaron en el aire, pesadas, inquebrantables, pero más allá de los muros. Resonaron pasos. Figuras oscuras se movían por las estrechas calles. Sus ojos fijos en el refugio donde se alojaban la humana y la alienígena. Los mercaderes le habían advertido. Los susurros se habían vuelto más agudos, y pronto la decisión que tomó se pondría a prueba. Dentro, la niña se durmió una vez más, con la cabeza apoyada en la almohada. El humano estaba sentado junto a su cama, silencioso, listo, con la mirada tranquila, pero atenta.
No sabía cuándo estallaría la tormenta, pero de una cosa estaba seguro. Cuando llegara, no se separaría de su lado. La niña dormía, su pecho subía y bajaba con un ritmo más constante ahora. La fiebre había bajado, pero su cuerpo seguía débil. El humano permaneció cerca, en silencio, observando. Había custodiado muchas cosas en su vida. Cargamento, secretos, incluso soldados. Pero nunca antes había custodiado algo tan frágil como esta niña. Pasaron las horas, y la ciudad afuera volvió a ser ruidosa. Los mercaderes gritaban, las ruedas rodaban, las botas golpeaban contra la piedra. Pero dentro del pequeño refugio, el mundo estaba en silencio. El humano usó ese silencio para pensar. Su decisión de salvarla no había sido planeada. Sin embargo, en el fondo, sentía que no era casualidad. Por la tarde, la niña se despertó, abriendo los ojos lentamente, esta vez con más claridad. Parpadeó al ver al hombre junto a su cama, todavía sentado, observándola. «Te quedaste», susurró con voz ronca. «Dije que lo haría», respondió. Su tono era tranquilo, pero no había duda en él. Se movió ligeramente bajo la manta. Su delgada mano le tocó el brazo como para cubrir algo. El humano notó el movimiento. Entrecerró los ojos, pero no dijo nada. En cambio, le sirvió un vaso de agua y se lo acercó a los labios. Ella bebió con cuidado, cada trago doloroso, pero necesario. Cuando el vaso estuvo vacío, se recostó. Sus ojos miraban al techo como si recordaran algo lejano. Entonces, sin previo aviso, pronunció palabras en su propio idioma. Sonidos largos y fluidos que llenaron la habitación con un ritmo extraño. Su voz era suave pero urgente, como un sueño al que no podía aferrarse. El humano se congeló, su mirada se agudizó. Él comprendió. Hacía años que no hablaba su lengua, pero nunca la había olvidado. Ella susurró. Las estrellas ardían. Las vi caer. Y el río de sangre se llevó nuestros nombres. Su respiración se aceleró. Su cuerpo tembló. No estaba del todo despierta, atrapada entre el sueño y el recuerdo. El humano se acercó, respondiendo en la misma lengua. Ahora estás a salvo. Las estrellas están muy arriba y ningún río puede alcanzarte aquí. Sus ojos se abrieron de par en par, sobresaltada. Lo miró fijamente, sorprendida de que él hubiera comprendido. ¿Tú? ¿Lo hablas?, preguntó. Sí, dijo simplemente. Sus labios temblaron. Nadie lo recuerda, ni siquiera los de mi especie. Nos vendieron, nos destrozaron, nos dispersaron. ¿Y tú? Su voz se quebró. Lo miró como si viera algo imposible. ¿Por qué conoces mis palabras? El humano no respondió de inmediato. Sus ojos tenían viejas sombras. Batallas libradas, promesas rotas. Porque escuché cuando otros se negaron, dijo finalmente. Ella guardó silencio. Sus débiles manos se deslizaron de la manta, revelando tenues marcas grabadas en su piel, brillando suavemente como cicatrices, pero más antiguas. Símbolos curvados como estrellas en un patrón. El antiguo escudo de su pueblo, borrado hacía tiempo de la historia. La respiración del humano se hizo más lenta. Había visto esas marcas una vez antes, en muros destruidos por la guerra, en estandartes reducidos a cenizas. Eran las marcas de un linaje real que se creía extinto. La chica notó su mirada y rápidamente se cubrió con la manta. El miedo llenó su voz. No se lo digas a nadie, por favor. Si lo saben, vendrán. Ya lo harán, respondió el humano en voz baja. Pero no por lo que eres. Porque estás vivo y temen a lo que vive. Su corazón latía con fuerza. Apartó la mirada. Una lágrima resbaló por su mejilla. La habían vendido como nada. La habían tratado como basura. Sin embargo, en su interior, la sangre cargaba el peso de un imperio perdido, y ahora una extraña, una humana, hablaba su lengua y se sentaba junto a su cama como si su vida valiera la pena proteger.
Afuera, las sombras volvieron a moverse. Una figura le susurró a otra. Ella es la última. La sangre es real. Las marcas lo demuestran. Debemos actuar antes de que se recupere por dentro. La chica susurró. ¿Por qué te arriesgas a esto? También te matarán. El rostro de la humana permaneció sereno. Entonces lo intentarán. Se quedó sin aliento. Nadie le había hablado así. Ni los de su especie, ni los traidores, ni nadie. Se sentía débil, pero algo en lo profundo de su pecho se agitó. Un destello de fuerza que creía perdido. Esa noche, sus sueños volvieron con más claridad. Vio llamas, torres destrozadas, a su gente encadenada y arrastrada a barcos. Vio el rostro de su madre desvanecerse en la oscuridad. Gritó en sueños, hablando de nuevo en su idioma. El humano le puso la mano suavemente en el hombro y le susurró, ya pasó. No puede alcanzarte hasta aquí. Pero cuando dijo esas palabras, supo que no era verdad. El pasado ya la había alcanzado, y ahora lo alcanzaba a él también. Cuando llegó el amanecer, los ojos de la niña se abrieron con una luz más firme. Ella miró al humano y preguntó en voz baja. Si vienen por mí, te quedarás. Él la miró a los ojos y su voz era fuerte. Sí, hasta el final. Sus lágrimas regresaron, pero esta vez no las ocultó. Ella los dejó caer. Y por primera vez desde que su mundo fue destruido, se sintió menos esclava y más ella misma otra vez. Y en aquella pequeña habitación, al lado de aquella sencilla cama, algo antiguo despertó. No solo su recuerdo, sino el destino ligado a su sangre. El humano no tenía idea de hasta dónde lo llevaría esta elección. Pero él estaba listo. Afuera los cazadores ya se estaban acercando. La ciudad nunca dormía. No precisamente. Incluso de noche, sus callejones susurraban, sus mercados resonaban con negocios secretos y sus sombras se movían con un propósito. En algún lugar, la gente ya estaba pronunciando el nombre del humano, no con respeto, sino con advertencia. Dicen que compró al esclavo moribundo. Una voz murmuró en una taberna llena de gente. Dicen que ella sobrevivió la noche. Otra voz respondió, más oscura. No es solo una esclava. Lleva consigo la sangre que debería haber muerto. Si ella vive, otros la recordarán si recuerdan. El equilibrio cambia. Y así llegaron los cazadores. No guardias oficiales, ni soldados, sino hombres que vivían en las grietas del poder. Les pagaban para silenciar los problemas antes de que se hicieran demasiado grandes. Y la niña, enferma, frágil, olvidada, se convirtió de repente en un problema. Dentro del pequeño refugio, la niña intentó descansar. La fiebre había bajado y su voz era más clara, pero sus ojos reflejaban miedo. Sabía que los susurros del exterior no eran vanos. Los de su especie siempre habían sido perseguidos. Había aprendido hacía mucho tiempo que la seguridad nunca duraba. El humano se sentó cerca de ella, siempre tranquilo, con una presencia firme. También había notado las sombras, los pasos que se demoraban demasiado, los rostros que pasaban junto al refugio más de una vez. No dijo nada, pero su mano nunca se apartó del cuchillo que llevaba en el cinturón. Esa noche, mientras la linterna ardía débilmente, la niña susurró, «Ya vienen. Puedo sentirlo». La humana asintió lentamente. «Lo sé». Su voz se quebró, «Deberías dejarme. Si me encuentran aquí, te matarán a ti también». Pero el humano se inclinó más cerca, con voz firme. «Escúchame. No te dejaré. Si vienen, me enfrentarán primero». Su respiración temblaba. Su corazón quería creerle. Pero su mente gritó. Fue imposible. Era solo un hombre, un extraño. No pudo hacer frente a los cazadores. Sin embargo, cuando lo miró a los ojos, no vio miedo, solo una tranquila certeza. Afuera, entre las sombras, se reunieron 3 hombres encapuchados y en silencio. Su líder levantó la mano y los demás se acercaron a la puerta.
Dentro, la niña agarró la manta, susurrando en su idioma, «Otra vez no. Otra vez no». Sus recuerdos de jaulas de cadenas de fuego ardían dentro de su pecho. Cerró los ojos, esperando el sonido de unas botas abriéndose paso. Pero el humano permaneció en pie, con pasos lentos y firmes. Caminó hacia la puerta y puso su mano en el pomo, esperando. Él no tenía prisa. No respiraba con dificultad. Él simplemente esperó, como si los desafiara a venir. El primer golpe fue suave pero fuerte. Abierto. Una voz ordenó. El humano no respondió. El golpe volvió a sonar más fuerte. Sabemos lo que tienes, humano. Entrégala y quedarás libre. Guardián, y tú morirás esta noche. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Ella sacudió la cabeza desesperadamente. Por favor, no luches contra ellos. Por favor, vete. Pero el humano giró levemente la cabeza, dándole una sonrisa tranquila. Dije, no estás solo, ¿recuerdas? Luego abrió la puerta. Los 3 cazadores estaban afuera. Sus espadas brillaban débilmente a la luz de la linterna. Su líder se burló. Hazte a un lado, humano. Esta no es tu lucha. La voz del humano era tranquila, pero se escuchaba. Ya es ahora. Los cazadores se rieron. 1 hombre contra 3. No seas tonto. Pero no conocían bien a los humanos. No conocían la clase de terquedad que nace en corazones que se niegan a doblegarse. El primer cazador atacó con rapidez y precisión. Pero el humano se movió más rápido. Su cuchillo destelló, atrapando la muñeca del cazador y girando hasta que la hoja cayó al suelo. Una fuerte patada hizo que el hombre se tambaleara hacia atrás, jadeando. Los otros 2 atacaron juntos, pero el humano estaba listo. Se agachó ante el golpe de uno de ellos y le golpeó con el codo en las costillas al atacante. El crujido resonó por la calle. El segundo cazador gritó y cayó de rodillas. El líder gruñó y sacó una espada curva. Sus ojos ardían de furia. Él cargó. Su golpe apuntó directamente al pecho del humano. Pero el humano se hizo a un lado en el último momento, agarró el brazo del hombre y lo estrelló contra la pared. La hoja chocó contra la piedra. El humano presionó su propio cuchillo contra la garganta del cazador, con voz firme. Dejar. El cazador se quedó paralizado. Sus compañeros se tambalearon hasta ponerse de pie, heridos y furiosos. Pero la mirada en los ojos del humano los detuvo en seco. No había miedo, solo una promesa mortal. Lentamente, retrocedieron hacia las sombras, arrastrando consigo a sus heridos. Su líder siseó. Este no es el final, humano. No puedes luchar contra todos nosotros. El humano cerró la puerta con calma. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas, pero sus ojos permanecían agudos. Tras él, la niña se quedó mirando, temblando. Ella había visto a hombres pelear antes, pero no así. No con tanto control, con tanto silencio, con tanta certeza. Su corazón latía con fuerza, no por miedo ahora sino por algo más, algo cercano a la confianza. Tú luchaste por mí, susurró con la voz quebrada. El humano volvió a sentarse junto a su cama, como si nada hubiera pasado. Te dije que no estás solo. Sus lágrimas cayeron libremente. Ahora ella extendió la mano y agarró su mano débilmente. Entonces tal vez pueda vivir. Y por primera vez desde que estaba enjaulada, sus palabras trajeron esperanza. Pero afuera, en las sombras más profundas de la ciudad, había más ojos observando. Los cazadores habían fracasado, pero otros vendrían. Más fuerte, más cruel, y el humano sabía que la tormenta apenas había comenzado. La noche después de que llegaron los cazadores, el silencio envolvió el pequeño refugio. La niña permaneció despierta, incapaz de cerrar los ojos. Cada sonido aceleraba su corazón. El crujido de la madera, el susurro del viento, el grito lejano de los borrachos en el mercado. Pero a pesar de todo, el humano permaneció sentado cerca de ella,
tranquilo, inmóvil. Ella lo observó con el rabillo del ojo. Él había luchado por ella, había arriesgado su vida sin dudarlo. Y esa elección la perseguía. Porque si supiera quién era ella realmente, se daría cuenta de que el peligro era mucho mayor que 3 asesinos a sueldo. Por fin, susurró. No debiste haber hecho eso. El humano la miró con expresión ilegible. ¿Hacer qué? Luchamos contra ellos, dijo con voz temblorosa. Enviarán a otros más fuertes. No se detendrán hasta atraparme, respondió simplemente. Entonces lucharé más. Su respiración temblaba. Ella giró la cara. No lo entiendes, no se trata solo de que yo sea un esclavo. Es lo que soy. El humano se inclinó hacia adelante, con la mirada aguda. Entonces dime. Ella cerró los ojos y las lágrimas corrieron hacia ellos. Ella había ocultado la verdad durante tanto tiempo. Pero después de todo lo que había hecho, después de la sangre que derramó para mantenerla con vida, ¿podría ocultárselo? Poco a poco, retiró la manta. Sus delgados brazos temblaban y la piel pálida de sus hombros captaba la luz de la linterna. Allí, grabadas en su carne, estaban las marcas brillantes que había intentado ocultar antes. Símbolos que pulsaban débilmente como si estuvieran vivos. Los ojos del humano se fijaron en ellos. Su respiración se hizo más lenta. Había visto estas marcas antes, no en personas, sino en ruinas dejadas después de batallas, talladas en las paredes destrozadas de los templos. Susurró la cresta de las casas caídas. Su voz se quebró. No caí, destruí a mi pueblo. Fuimos perseguidos, traicionados, nuestras casas quemadas, nuestros nombres borrados. Solo la sangre podría llevar la cresta, y yo soy el último. Sus palabras sacudieron el aire. Fue más que una confesión. Era una verdad enterrada entre cenizas y silencio. El humano se recostó lentamente. Sus ojos no reflejaban sorpresa sino reconocimiento. Pensé que los linajes habían desaparecido. Querían que creyeras eso, dijo con amargura. Los que ostentan el poder se aseguraron de ello. Nos borraron para que nadie se levantara de nuevo. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Si saben que estoy viva, terminarán lo que empezaron. El humano guardó silencio un momento. Luego habló con la misma calma de siempre. Por eso vinieron por ti. Ella asintió, temblando. No valgo la pena salvarme. Mi sangre es una maldición. Traerá muerte a cualquiera que se encuentre cerca de mí. Pero los ojos del humano se endurecieron. Tu sangre no es una maldición. Es la verdad, y la verdad nunca debe ser enterrada. Sus lágrimas cayeron libremente. Ella esperaba rechazo, miedo, disgusto. Pero en cambio, sus palabras le dieron algo más, algo que casi había olvidado que existía. Dignidad. Aún así, susurró, no sabes lo que esto significa. Si me proteges, lucharás contra quienes gobiernan las estrellas. El humano se acercó, con voz firme, y los dejó venir. Ella jadeó suavemente, mirándolo fijamente. Sus ojos ardían, no con locura, sino con una voluntad inquebrantable. Y por primera vez, se preguntó qué clase de personas eran los humanos, para que uno de ellos pudiera hablar así. Afuera, la ciudad volvió a agitarse. El rumor se extendió más rápido que el fuego. Rumores de una chica con marcas brillantes. Regresaron los susurros de sangre real. El miedo viajó con esos susurros, porque si vivía, las viejas lealtades podrían resurgir. Los ejércitos podrían recordar a quien sirvieron una vez. Los cazadores que habían fracasado susurraron a sus amos, ella vive, y el humano la protege. Sus amos respondieron con frialdad y luego los quemaron a ambos. Que no quede rastro. Dentro del refugio, la chica tembló. Miró al humano con ojos desesperados. Vendrán con soldados, no solo con cuchillos. En la oscuridad, no puedes luchar contra todos. La voz humana era baja pero fuerte. Quizás no, pero no dejaré que te lleven. Sus labios se separaron.
Su corazón latía más rápido. Algo en su pecho se movió. Donde antes habitaba el miedo, ahora brillaba una chispa de coraje. Si un hombre pudiera resistir sin miedo, entonces tal vez ella también podría encontrar fuerza. Esa noche, mientras se sumía en un sueño intranquilo, las marcas en su piel brillaron levemente con más intensidad. Los recuerdos se agitaron en su mente. Recuerdos no solo de dolor, sino también de las voces de la mano de su madre posada sobre su hombro susurrando, «Eres la última luz». Se despertó con lágrimas susurrándose a sí misma. «¿La última luz?». La humana la miró inquisitivamente. «¿Qué dijiste?». Tragó saliva con dificultad, mirándolo a los ojos. «Si soy la última, entonces no puedo esconderme para siempre». Su débil mano aferró la suya con firmeza. «Pero si debo enfrentarlos, ¿seguirás ahí?». Su respuesta fue simple como siempre. «Sí». Y en ese momento, la esclava olvidada ya no era solo una superviviente. Era algo más. Y junto a su cama estaba sentado el único hombre dispuesto a luchar contra un imperio para mantener. La mantenían viva. Pero afuera, los cazadores ya se habían reunido de nuevo. Esta vez no eran 3 hombres en las sombras, sino muchos, con armadura y armados. Y la noche traía consigo una pregunta más pesada que cualquier otra anterior. ¿Podría un humano realmente desafiar la voluntad de las estrellas? La ciudad despertó inquieta. Las nubes colgaban pesadas. Las calles se llenaron de susurros. Y el olor a sangre inminente flotaba en el aire. Los cazadores habían fracasado, pero sus amos no lo harían. Esta vez, marchaban soldados, no sombras. Botas blindadas golpeaban la piedra. Las armas brillaban. Sus órdenes eran simples. Borren a la chica. Borren al humano que se atrevió a protegerla. Dentro del pequeño refugio, la chica se incorporó débilmente. Sus marcas brillaban tenues bajo su piel. Su respiración se entrecortó mientras susurraba, «Están aquí». El humano la miró. Su rostro sereno permanecía inmóvil. Se ajustó el cinturón, comprobó el filo de su cuchillo y sacó una pequeña barra de hierro de su mochila. Herramientas simples comparadas con las armas del soldado, pero sus manos eran firmes. La chica se aferró a la manta, con el miedo creciendo en su pecho. «No puedes luchar contra ellos. Hay demasiados». La voz del humano era firme. «Entonces haré que lo recuerden. A veces, una sola postura es suficiente para cambiarlo todo». Ella lo miró fijamente, temblando. «¿Por qué? ¿Por qué arriesgar tu vida por mí? ¿Vida?». Sus ojos se suavizaron por primera vez. «Porque cuando te vi olvidado en esa jaula, vi más que un esclavo. Vi a alguien que no debería morir solo. Y como nadie más lo haría, yo también lo haré». Se le hizo un nudo en la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella tomó su mano y la agarró débilmente. «Entonces no me esconderé». «Ya no». La puerta tembló con el primer golpe. Los soldados afuera gritaban, «Abre, humana. Entrégala y vive. Resiste y muere». El humano estaba de pie entre la cama y la puerta. Su cuerpo era una pared y su voz era tranquila. «Ella se queda». La puerta se abrió de golpe. Los soldados entraron corriendo, con las espadas desenvainadas y los ojos ardían con órdenes, pero sus rostros se congelaron por un momento cuando lo vieron mantenerse firme. Sin armadura, sin escudo, solo un humano con ojos firmes. El primer soldado cargó, su espada destelló, pero el humano se hizo a un lado, golpeando la barra de hierro contra su casco. El soldado cayó estrepitosamente. Otro se abalanzó, pero el humano le agarró el brazo y lo retorció hasta que el hueso se quebró. El grito llenó la habitación. Entraron más soldados. La niña jadeó, agarrándose el pecho. Ella quería gritar, rogarle que parara, pero le falló la voz. Ella solo podía observar mientras el humano se movía. Sus golpes eran fuertes y sus pasos firmes. Él no luchó como un hombre desesperado,
sino como alguien que había vivido en batalla durante años. Aún así los números presionan mucho. Por cada soldado que derribaba, otro entraba en acción. Su pecho se elevaba con respiraciones profundas. El sudor brillaba en su cara. Su cuchillo estaba manchado. Su brazo sangraba en el lugar donde una espada lo había rozado. La niña gritó, «¡Morirás!». Pero el humano giró levemente la cabeza, dándole esa media sonrisa tranquila. «Aún no». Entonces algo cambió. Las marcas en su piel brillaban más. El aire a su alrededor brillaba. Su sangre, antigua y real, se despertó. Su voz débil se elevó y pronunció palabras que ni siquiera recordaba haber aprendido. Los símbolos en el aire ardían débilmente. Los soldados dudaron, con miedo en sus ojos. «Ella lleva la sangre». Uno gritó, «Mátenla ahora». Pero el humano rugió, su voz resonó más fuerte que sus espadas. «No la tocarás». Cargó hacia adelante, golpeando con furia. Su cuchillo cortó correas de armadura, su vara destrozó cascos. Se movía con el tipo de fuerza que no nace del poder sino de la voluntad. Su desafío llenó la habitación. La niña sintió que le ardía el pecho, su cuerpo estaba demasiado débil para luchar, pero su espíritu se elevó. Durante años, ella había permanecido en silencio y olvidada. Pero ahora, cuando vio que el humano se negaba a doblegarse, se negaba a hacerse a un lado, encontró su voz. Ella se puso de pie lentamente, con las piernas temblando y sus marcas brillando como fuego. Su voz decía, «No estoy rota. No estoy olvidada. Estoy viva». Los soldados se quedaron congelados. Su miedo se profundizó. La cresta en su piel brillaba más. Prueba de su linaje. El humano golpeó al último y lo tiró al suelo. Su pecho se agitó. La sangre le corría por el brazo, pero su mirada aún estaba alerta. Él se giró hacia ella con firmeza. «Vendrán otra vez más fuertes». Ella asintió, su voz era tranquila pero fuerte. «Entonces dejadlos venir. No voy a correr». «Ya no». Él se acercó y colocó una mano sobre su hombro. «Usted no está solo. No mientras. Yo respiro». Sus lágrimas cayeron. Pero esta vez no fue por miedo. Eran de fuerza. Ella lo miró y susurró. «Luego, todos juntos nos quedamos afuera». Los soldados que quedaron se llevaron a los heridos. Su líder escupió al suelo. Su voz temblaba. «Un humano. Un ser humano se enfrentó a nosotros. Si se corre la voz, surgirán otros. Esto es peligroso». Muy por encima brillaban las estrellas. Testigos silenciosos de la elección realizada en un rincón olvidado de la ciudad. Un ser humano y una niña rota se enfrentan al peso de un imperio que nadie conocía aún. Pero en ese momento, la historia cambió porque a veces lo único que se necesita es un ser humano que se niegue a alejarse.